Bueno, mila esker gonbidetzeagatik eta aurkezpenarengatik. Eta egia esan hemen nahita nago eta bultzatu egin dut asko hemen egoteko zuekin. Azken finean, zuek eta fakultatearen arteko utxune hori ezabatzen hasteko, gehien bat. Azken finean, nik gonbidapen bat egingo dizuet, eta hori bada, hemendik aurrera elkarrizketan ibiltzeko gonbidapena. Bueno, tituloa arraroa, ezta? Zer esan edo zer adirazi nahi nuen? Adirazi nahi nuen nik heziketa fisikoa frantsesez pentsatzen duela. Eta halako hitzaldi honetan saiatuko gara hitzak era proposenean erabiltzen. ¿Bai? A mí no me costaría tanto hacer una definición como esa, David. Yo no estaría un año para hacer una definición de esas. Pero porque no me junto con nadie. Es la mejor manera de llegar a un acuerdo. Lo cierto es que tampoco, gonbidatu egin dutenean ez zitzaidan esan, motoa edo leloa izango zela eredu pedagogikoak heziketa fisikoan. Bueno, momentu hartutik ona, beste izenburu asko bururatu egin zaizkit. A ver si funciona. Bai? Heziketa fisika eta biok, autopsia ala nekropsia. Benetan bizirik alda heziketa fisikoa? Posible alda heziketa fisikoa. A mí cuando me preguntan, ¿y si hubiera que aumentar las horas de matemáticas y quitar las de educación física? Digo, hostia, pues no sabría si oponerme. Porque para dedicar tanto tiempo y esfuerzo a un imposible, yo no sé si merece la pena que nos embarquemos en esto. Beste titulo posible izan zen, eredu pedagogikoak heziketa fisikoak. Eta ereduak nun? ¿Dónde están los heredus? ¿Dónde están los modelos? Yo creo que el verdadero riesgo de hablar tanto de modelos pedagógicos es que la traducción del inglés está mal hecha. Model-based physical education es la educación física basada en ejemplos. No está basada en modelos, y mucho menos en modelos científicos. La gran tragedia ha venido cuando de repente han hecho caso en las altas esferas y han permitido que gente que cree en los modelos pedagógicos determine cuál es la orientación de la educación física de ahora en adelante. Pero no tú, David, porque ya hemos quedado en que tú no eres de los malos, tú eres de los buenos. Beste izenburu bat posible. Oizen, semiotizitatea heziketa fisikoaren lantzapunta. Ese es realmente el que a mí me habría gustado desarrollar. Pero en realidad, hoy hemos venido a hablar de esto. Heziketa fisikoa lau galderetan. Galderak egitera etorri naiz. Vale? Nik buruari egin dizkiot lau galdera, erantzuten saiatuko naiz, baina azken finean eta azken momentuan lau galdera horiek zuri zuzendutako galderak bihurtuko dira. Vale, entonces, ¿qué me gustaría que hicierais? Pues que si hay algo que os da asco de lo que digo, lo apuntáis. Si hay algo que os hace llegar a la conclusión de que hasta ahora habéis sido muy malos profesores, lo apuntáis. Si encontréis un argumento mejor que el mío para explicar lo que estoy explicando, lo apuntáis, por favor. Y luego, pues hablamos, si os parece. ¿Vale? Pasatzen astean, egia esan, bi gai garatzeko gogoa neukan. Pero antes de ayer decidí que era mejor hacer esto. Y antes de avanzar, Aitor no me va a dejar mentir. Nosotros tenemos un grupo de IBEFOS y ya sé que hay gente en mi promoción, hay padres de estudiantes. Esto la verdad es que se está convirtiendo en algo muy loco. Aitor me había invitado, me dice, ¿pero tú qué vas a ir a hablar de educación física? Tienes que venir primero a mis clases para ver qué es la realidad. Le dije, no, yo no necesito la realidad. Porque yo ya sé que cada clase puede ser una tragedia. Yo ya sé que cada instituto es un desastre, y sobre todo los dirigidos por gente como los presentes. Pero tienen razón en una cosa. Yo no puedo dirigirme a vosotros como uno de vosotros. Yo jamás he querido ser profesor de educación física y lo único que no os voy a perdonar es que hacéis tan mal vuestro trabajo que habéis convertido la universidad en tercero de bachillerato y en cuarto de bachillerato. Y me habéis convertido en profesor de instituto. No os lo perdonaré en la vida.
Hace un mes mi hija pequeña recibió su última clase de educación física. Técnicamente ya puedo hablar con libertad de educación física escolar. Y además, mi propuesta viene dada por mi primer contacto con el sistema educativo. Cuando mi hija mayor tenía 2 años y la aparcamos en la guardería, porque mi única intención era poder ir a trabajar tranquilo. Y de repente descubrí que aquello no era una guardería, que era una escuela infantil. Y lo descubrí con pavor cuando nos convocaron a los padres a una reunión de padres y una mujer que estoy convencido de que hacía su trabajo de manera maravillosa estuvo 45 minutos sufriendo como una descosida para explicarnos el currículo de la educación infantil. Yo aquel día juré no volver a ir a una reunión de padres. Y mi gran contribución a la educación de mis hijas ha sido no ir jamás a las reuniones de padres a las que convocáis. Porque además sé cómo pensáis vosotros de los padres. Vosotros pensáis que los padres son lo peor del colegio. Y tenéis razón. Bueno, pues yo hoy vengo como uno de esos padres, como el padre que podría haber ido al profesor de educación física y haberle hecho estas 4 preguntas. Luego, ¿qué es lo que os ofrezco hoy? Hoy os ofrezco un escudo de protección ante un padre tocapelotas que cree que sabe qué es la educación física mejor que vosotros. Lehendabiziko galdera izango da, zer da hezkuntza fisikoa? Ya sé que estáis aburridos de responder a esta pregunta, pero ya veréis que los que la responden por nosotros la responden de manera muy creativa. Bigarrena izango da, zein da motrizisten euskarri teorikoa? Gu motrizista gara, entrenatzaileek motrizista gara. Hirugarrena da, zenbat kompetentzia motor daude? Y esto es el tema del currículo y de la reflexión sobre qué debe hacer la educación física en este área. Eta laugarrena izango da, nola gauzatzen da heziketa fisikoa, porque fijaos, aunque no sé cómo hacerlo, tengo una idea de cómo deberíais hacerlo. Y eso me convierte en un ser extremadamente optimista y peligroso. Zer da hezkuntza fisikoa? Bueno, badago euskeraz oso esaera polita, izena da, izena daukana. Ez dago jakiterik zer den hezkuntza fisikoa, izenak kontutan hartuta. Berritzegune nagusia, gorputz hezkuntza. Sojat, zoin heziketa edo zoin hezkuntzaren aldeko taldea. Se dieron cuenta del error y han puesto ahí abajo un faldón que dice heziketa fisikoaren aldeko taldea. Nik euskaraz hitz egitoketan heziketa fisikoari buruz esango nuke heziketa fisikoa. Y el otro día tuve que ir a una biblioteca y dije, didáctica de la educación física y del deporte. Y dije, eta euskaraz nola esango da hori? Gorputz heziketa eta kirolaren didáctica. Si seguimos llamando gorputz heziketa edo hezkuntza a la educación física, no podremos jamás ponernos de acuerdo en qué pensamos cada uno de nosotros cuando decimos heziketa fisikoa de gorputz hezkuntza. Así que, batuarekin egin zen bezala, beste arrazoiengatik, adostu behar dugu gorputz heziketa edo hezkuntza izen txarra dela. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo pelearme con vosotros sobre el supuesto concepto educación corporal, porque no vamos a poder distinguir en euskera educación física de educación corporal, y no vamos a poder combatir un concepto que puede ser poco rentable. Hemendik aurrera, orduan, nik erabiliko dut hezkuntza edo heziketa fisikoa, bale, gero esplikatuko dien arrazoiengatik. Zer da hezkuntza fisikoa? Beitu, kirol lanbide bat. Y es lo que hemos dicho antes, si nosotros no decimos qué somos, los demás nos van a decir qué somos. Y en un ejemplo de legislación creativa vasca, de nuevo, ya sabéis que ahora tenemos, esto ya ha venido a ser sustituido por la definición legal vasca de actividad física, sobre la que lamentablemente no me puedo extender. Hor duzue. Hor zaudete. Kirolaren langileak zarete. Eroso sentitzen zarete definizio horrekin?
Bueno, ya os podría contar aquí la historia de cómo le expliqué al responsable de este texto legal que esto era conceptualmente era insostenible y que no me hizo caso. Bueno, pues bien, os lo podría decir. Pero es evidente que cuando la única profesión regulada se integra en un texto legal que lo que intenta es regular profesiones que no pueden jamás ser tituladas, nos están utilizando para algo que no nos beneficia. Zein da zuen jarrera honen aurrean? Zer da niretzat heziketa fisikoa, hezkuntza fisikoa barkatu? Esku hartze motorraren arlo kurrikularra. Eta zeren aldean dago hori? Ba, fijaos, podemos coger el baloncesto, gero adibidetzat hartuko dut saskibaloia. Saskibaloia praktikarazi daiteke 100 egoera ezberdinetan. Zuek saskibaloia erabiltzen duzuenean, ezin dezakezue planteamendu berbera egin, eskola kirolean zaudeten bezala, errendimendu taldea zuzentzen zareten, edo beko kategorietan baldin eta bat zaudete. Me he liado ahí un poco, pero me habéis entendido. Acabamos de ver precisamente que una conceptualización correcta y operativa es independiente de los ámbitos de intervención. ¿Sí? Porque básicamente el juego del baloncesto es independiente de lo que queramos hacer con él y de las intenciones y objetivos de los practicantes. El verdadero problema al que nos enfrentamos es cómo podemos conectar esa afirmación tan coherente con la construcción de un ámbito específico de intervención como el que vosotros materializáis. Y ahí es donde de nuevo voy a decir, los modelos pedagógicos no sirven. No sirven. Así que si alguno de vosotros utiliza modelos pedagógicos, que siga haciéndolo, porque no he venido a deciros qué es lo que estáis haciendo, pero que sepáis que no vais a poder utilizarlos para elevaros por encima de vuestra práctica y comprender cuál es vuestro lugar en el mundo. Bueno, eso queda un poco drástico, pero... Vale. Zein da zuen gure euskarri teorikoa? Eta gustatzen zait, euskarri teorikoa, nuestro soporte. ¿En qué os apoyáis? Bueno, hor duzue, será por papel, será por texto. Hor duzue, eta gainera euskeraz, hori Asier eta biok oso intentzio berezi batekin egin genuen. Esta es una de mis quitaexcusas, porque los niños te dicen, es que no tienes esto en euskera, porque es que no lo entiendo. Se lo das en euskera. Es que no lo entiendo. Digo, es que el euskera no es el problema. Gero baduzue la aventura praxeológica. Eta lexikoa, ya sabéis que durante un cierto tiempo me dediqué a dar a mis estudiantes en la cabeza con el léxico. No me arrepiento. Pero es porque no teníamos este recurso. Si este es el peer catedrático en la Facultad de Sociología, este es el peer profesor de Educación Física que está peleándose continuamente a los más altos niveles del pensamiento de la educación física francesa de los años 70 contra los médicos, los psicólogos y gente de todo pelaje y condición. Aquí vais a leer cómo llega Pierre a proponer su teoría. Y aquí tenéis una introducción muy bonita y muy chula, muy sencilla de digerir, que luego podéis conectar fácilmente con esto. Orduan, niretzat, dudarik gabe, niretzat heziketa eta hezkuntza fisikoak pentsatzea oso erraza da, hoi dia nire tresnak. Eta zer esaten da horretan? Ba beitu, oso gauza xumeak eta simpleak. La revolución copernicana, la mirada se despega del movimiento para centrarse en el que se mueve. Ya, bueno, ya horretan guztiak ados gaude. Hay que poner al estudiante, al alumno, al niño, al cebollón, al bulto con ojos, a ese problema que tenemos, hay que ponerlo en el centro de nuestra acción educativa. Los modelos pedagógicos, ¿sabéis a quién ponen en el centro? Al profesor. Ya os he dicho que David es de los buenos, Cuando yo hago estas críticas aceradas no las hago pensando en él. Vale, hemendik aurrera, jokabide motorra edo kondukta motriz esaten duanean, bi
adiera nagusiei erreparatuko diet. Lehenik eta behin definizio zuzena. Vale? Bada, portaera motorraren antolakuntza esanguratsua. Jokabide motorra, portaera motorraren esanahi eramalea da. Y fijaos, ¿por qué me cuestiono yo la presencia de modelos, de verdaderos modelos en los modelos pedagógicos? Porque no hacen tan siquiera el esfuerzo, aunque sea posible hacerlo, porque David ha hecho una presentación interesantísima, de elevar esos principios locales que corresponden aparentemente a una familia de deportes al conjunto de nuestra manera de pensar lo que nos es propio, que es la ludomotricidad. Beste aldetik zer da jokabide motorra, eta hori da zuen arrakastaren gakoa. Jokabide motorra bere ingurune fisiko eta sozialarekin harremanean dagoen nortasun baten adierazpena, hainbat esangura dimentziotan da. Pertsona erdian, zentroan jartzea bada jokabide motorraz hitz egitea. Y esto además no es algo que se haya inventado Pierre, esto es algo totalmente común en psicología, la conducta y el comportamiento. ¿Cuáles son esas dimensiones? Estáis hartos de oírlas. Estáis hartos de oírlas. La biológica, la afectiva, la cognitiva, la relacional, la expresiva, la decisional. Estáis hartas de oírlas. Ze falta zaigu? Bi elementu. Akzio motorra. Zer da akzio motorra? Akzio motorra da zuek sortarazten duzuen hori. Heziketa fisikoko klaseetan pertsonak jardule bihurtzen dituzue. Jarduten duen pertsona bat. Eta egia esan, zuek lortu nahi duzuen hori bada egiteko ahalmen horiek areagotzea, handitzea. Hori da zuen lana, oso simplea da. Baina zaila. Akzio motorra da, egoera motor jakin batean integraturik dauden subjektu baten edo batzuen jokabide motorren gauzatze prozesua. Eta hori da, niretzat, heziketa fisikoaren gakoa. Muina. Aukera bakarra. Vale? Horretatik kanpo ez dago heziketa fisikoa. Bien, ya de nuevo digo aquí cosas como verdades de kilo y medio. Bueno, pero es que si no parece que me lo creo, pues no os lo vais a poder ni tan siquiera pensar. Gogora dezagun. Zein da? Pentsakera didaktikoaren elementu nagusia. Ondorio praxikoa. Eginkizun bat aukeratzen duzunean, egia zan, aukeratzen ari zareten hori badia ondorio praxiko multzo bat. Y David lo ha explicado muy bien. ¿Qué sucede cuando modifico las reglas? Surgen posibilidades, la simplicidad aumenta, la complejidad rebaja, la fatiga está más controlada. Zein da ondorio praxiko nagusia? Ziurgabetasuna. ¿Y por qué? Porque lo que realmente nos hace sufrir en este mundo es la incertidumbre. A todos los niveles. Ziurgabetasuna, jardulearen eta bere ingurunearen arteko erlazioan sortzen da. Eta esplikatu nahi nuke nola irakurri parlebazen zailkapena. Vale? Eta posible bada, gogoraraztea zergatik den horren funtsezkoa. Kide dagoen edo ez, esan nahi du. Kidekiko harremanak sortutako ziurgabetasuna egotea edo ez egotea. ¿De acuerdo? Y fijaos que aquí vamos a tener que precisar una cosa. Cuando clasificamos las actividades o los deportes, lo que nos ponemos en situaciones como ahora. Ahora yo estoy pensando en la educación física como un sistema perfecto. Vosotros sois, como yo, los más listos del barrio y vuestros alumnos son, como yo no era, pues los mejores alumnos del mundo. En este caso es lo mismo. Cuando nosotros decimos que no hay
por ejemplo, en una situación de colaboración pura no hay incertidumbre, de lo que estamos hablando es de que no hay incertidumbre cuando se ha preparado, se ha entrenado, se confía en el que tú tienes al lado y todo el mundo va a la misma. Pero cuando tú estás aprendiendo a colaborar, precisamente a lo que estás apuntando es a la desaparición de cualquier atisbo de incertidumbre en la relación. Nos lo planteamos como objetivo, no como punto de partida. Arerioekin askoz argiagoa da. Arerio baldin eta badago, beti egongo da ziurgabetasuna. Beti. Zer sortzen du ziurgabetasuna? Ez arerioaren presentzia, baizik eta berarekiko erlazioak. ¿Vale? Y, por ejemplo, el desarrollo de la competencia en los deportes colectivos pasa, en primer lugar, por el reconocimiento práctico del adversario. Si ese que está ahí no significa nada para mí, no hay incertidumbre, sencillamente no hay relación. Eta bukatzeko, ziurgabetasuna, y aquí hay un pequeño lío terminológico, pero zeri egiten dio referentzia Z hori, espazioarekiko erlazioak sortutako ziurgabetasuna. Así que hemendik aurrera mesedez, erlazioek sortzen dute ziurgabetasuna. Eta beti edozein ondorio praxikoa sortzen du jarduleak ingurunearekiko erlazioak sortzen duenari. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos qué son las tareas y qué relación tenemos nosotros con ellas. Eso luego lo intentaré explicar. Ziurgabetasuna harreman horien ondorio praxiko nagusia, eta klase bakoitzak zio motor domeinu badugu hezkuntza fisikoaren oinarria oso ondo. Nos ha dicho David, hay que clasificar. Y la clave es la clave de la clasificación. ¿Cómo clasificamos? Él ha dicho que los Teaching Games for Understanding son muy populares. Yo, de entre todas las cosas increíblemente interesantes e inútiles que he publicado, la que más éxito ha tenido ha sido un artículo sobre Teaching Games for Understanding. Realmente está en el mercado. ¿Qué significa esta clasificación? Esta clasificación permite orientar las expectativas sobre qué se va a encontrar en la gente y cuáles son los principios de acción que tiene que poner en marcha. ¿Bai? Eta ezberdina da, ez dagoen, baldin eta ez badago ziurgabetasunik, bakarrik 3 elementu horietariko bat dagoen edo ez, binaka agertzen badira, edo konplexu gorenaren mailan 3 aldi berean agertzen baldin eta badira. Entonces, fijaos, esa es la base de la educación física porque hay una teoría que sustenta que educando las competencias asociadas a cada uno de esos dominios de acción vamos a poder cumplir con el objetivo de una educación básica, general y universal. Y si esos son los principios, necesitamos dotar de una competencia mínima en cada uno de esos dominios. Y luego, por último, es verdad, la praxeología es un conjunto de palabras que nadie necesita. Pero no sabéis el amor que me da ver que la gente está entusiasmada con la neurociencia. Zenbat kompetentzia motor daude, porque ayer me dijeron que era daude. Yo, claro, yo como estudié euskera, pues digo, mugagabe puede ir en singular o en plural, lo pones en singular. Bueno. Zenbat kompetentzia motor daude? Zenbat? Egia esan, ninguna. Kurrikuluan ez dago kompetentzia motorrik. Ezta? Pizti? Baina zenbat daude? Venga, vamos a ver. Fijaos. Hoy me gustaría plantearos, porque en realidad yo creo que este es el foro, el único foro en el que tengo yo para plantear esto. Heziketa fisiko-zientifikoa izan aldezakegu zientziak sortzen duen konplexutasunik gabe. Eta alguien podría levantarse. Niego la mayor. Y entonces dice, ¿y eso qué es? Pues que yo no quiero una heziketa fisiko-zientifikoa. No voy a preguntar cuántos estaríais de acuerdo con eso.
Os lo compro por medio segundo. Vale, entonces, ¿por qué merecéis el puesto que os habéis ganado en la administración si no es porque aportáis un conocimiento científico? Luego, en realidad no podemos responder que no a esto. Entonces, la única salida que nos queda es reflexionar sobre qué complejidad estamos dispuestos a asumir. Hemen, aurkezten dizkizuet, bi aukera. Venga, ¿reconocéis alguno de esos dos? Si reconocéis al de la izquierda, me descubro. El de la derecha igual os suena. Sí, bueno, sí lo pone, Peirce. Y este señor es Ramón y Cajal. Es que pensaba que no se iba a ver, me cago en la leche. Digo, bueno, como está por allá abajo no se va a ver. A ver, os doy a elegir entre dos. Os doy a elegir entre dos. Además, si os dais cuenta, aquí están los dos parecidos, posan parecido. Ramón y Cajal fue premio Nobel. Y todos lo recordamos porque fue el precursor de los estudios del cerebro. Charles Sanders Peirce fue el precursor, este era un americano que estaba un poco loco, pero parece ser que hizo muy bien su trabajo. Fijaos, os doy a elegir entre la semiótica o la neurología. A ver, ¿cuántos tenéis en casa un libro de educación física desde la neurociencia, alguna polla de estas, o el cuerpo y esto? Yo tengo dos. Zer aukeratu behar dugu? Konplexutasun bat. Ze bilatzen duzuzuk neurozientzia horietan? Barkatu? Momentuz ikasi ez dakite. Ikasi, baina zer ikasi nahi duzu? Nola konektatu, hartzen duten erabakiak edori, nola funtzionatzen duen burmuina momentu horretan. Eta horrek lagunduko dizu zuru zitzaile bezala? Bale, oso ondo. Beitu, biletan konplexutasun handia. Bai? Nik aukeratu dut hori. Eta hemendik aurrera, erakutsi nahi nuke zergatik nire aukera ona. Yo no sé a vosotros, a mí no me gusta no tener la razón. A mí no me gusta no tener razón. Y en el máster de investigación, pues les digo, ¿por qué venís aquí? O yo, ¿por qué investigo? Yo investigo porque me jode no tener razón. Me jode. Entonces, en realidad, os pido por favor que al final digáis, pues qué interesante y tiene usted razón. ¿Vale? Me haríais muy feliz. Beitu, zer da zeinu bat? Azken finean, semiotika zertaz doa? Semiotika zeinuetaz doa. Zer da zeinu bat? Pues fijaos, un signo es algo que está en lugar de otro algo para alguien. Edozer izan daiteke zeinu bat. Este señor tiene una definición que luego le llega a una clasificación y toda una ontología. Pero un signo es algo que está en lugar de otro algo para alguien. Y hoy os voy a enseñar cómo se conectan para mí los signos cuando pienso la educación física. Lo que espero es que esto alerte en vosotros, despierte en vosotros también esa capacidad semiótica que tenéis hacia abajo, hacia el aula. ¿De acuerdo? Dice, en algún aspecto o capacidad, dice, se dirige a una persona y crea en esa persona, dice en su mente, un signo equivalente o mejorado. Bueno, pues eso es lo que vamos a activar hoy. Yo lo que estoy intentando continuamente es que en vuestras cabecitas se enciendan chispas que son signos. ¿De acuerdo? Y aplicando ese mismo mecanismo conmigo mismo es a donde yo he llegado a proponeros lo que os voy a proponer hoy. Zenbat kompetentzia mator daude? Bost. Parlebasek bost horiek identifikatu zituen garai batean. Erreferentziala. Gorputz adierazpeneko saioetan edo ariketetan zer saiatzen da? Bertan ez dagoen, funtzionala ez den zerbait, ideia, sentimendu, historia, protagonista, ekartzea.
¿Por qué es un ámbito tan peculiar el de la expresión corporal, el de las actividades artístico-expresivas? Porque se sale de la semiotricidad propia de las situaciones ludomotrices, que es la funcional. ¿Sí? Orduan, hori, lehena, horren atzetik beste motatako lau semiotrizitate mota. Bigarrena da propiozeptiboa. Fijaos, todo lo que se ha dicho sobre los juegos deportivos colectivos es lo mismo que hay que hacer con las situaciones, con las tareas psicomotrices. Hacer comprender, elicitar, poner en marcha, perfeccionar la toma en consideración de los principios de acción. Y en las tareas psicomotrices, los principios de acción básicamente nos conectan con nuestra manera de resolver la gestión del espacio con nuestros propios recursos corporales. Porque nada me molesta. Miro hacia adentro porque no tengo que mirar hacia afuera. Justo kontrakoa gertatzen da naturako jardueretan. Kasu horretan, ziurgabetasun iturria da ingurune fisikoarekiko erlazioa. En este caso tengo que detectar aquellos signos con respecto a los cuales mi producción comportamental va a tener la consecuencia motriz deseada. En función de la pendiente tendré que negociarla de una manera u otra. En función del tipo de nieve tendré que negociarla de una manera o de otra. Es mi relación corporal, motriz, con ese medio lo que permite valorar si yo soy competente o no en la lectura de ese medio y en el ajuste corporal. Laugarrena, sozioafektiboa. Beitu, emozioak edonon daude. No hay educación física para las emociones, porque no hay educación física sin emociones. No hay educación física para los valores, porque no hay educación física sin valores. Cada vez que proponemos una actividad, estamos poniendo en marcha valores. Maneras de valorar lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Esa es la verdadera utilidad de la noción conducta motriz, desde un punto de vista holístico. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros proponemos una tarea u otra? Facilitar la aparición de aquellas consecuencias asociadas, en este caso, a la relación socioafectiva. ¿Y cómo hacemos eso? Eliminando la memoria, permitiendo a la gente elegir. Pero, ¿quién va a decir que no hay socioafectividad en el baloncesto? ¿Cuál es la característica de los deportes? Que en los deportes con adversario la semiotricidad es estratégica. Bueno, pues fijaos, con esas 5 grandes categorías podemos diseñar 5 unidades didácticas para cada curso. Porque es verdad, ¿qué sentido tiene hacer una unidad didáctica de baloncesto cuando para que progrese el equipo de deporte escolar está entrenando 2 horas o 3 horas cada semana? Si es que no salen las cuentas. Para los que pensáis que Parleva ha muerto, no, Parleva sigue vivo. Hay que resucitarlo un par de veces cada año. Y a punto de cumplir 90 años, cuando escribe, todavía escribe cosas nuevas. Recordaréis que decíamos que había una diferencia entre los gestemas y los praxemas. Ahora tenemos un tercero, un ecosema. Pero a mí me ha dado ahora por verlo de otra manera, y yo creo que el elemento unificador es el del interpretante motor, que no sé si nos dará tiempo después a verlo. ¿Esto os parece muy complejo? ¿Esto os parece muy complejo? Si te dijera en qué lóbulo cerebral se activa cada una de las competencias, ¿te parecería más sencillo? ¿Te parecería más útil? No. Recordad, si queremos una educación física científica, tenemos que elegir la complejidad. Me voy a poner un poco trágico. Hace poco me dijeron que ya no se puede elegir entre tener cáncer o no tener cáncer. Tienes que elegir qué tipo de cáncer vas a sufrir antes de morirte. Eso ha sido dramático. Vale, llegamos a la última parte. ¿De acuerdo? Por cierto, el Teaching Games for Understanding solamente hace referencia a una de las cinco competencias motrices. Y el verdadero problema es que con todo lo que nos ha dicho se puede atacar el proceso
de intervención, orain bai heziketaz hitz egingo dugu, en educación física. Orduan, nola gauzatzen da heziketa fisikoa? Hau da, nola pentsatzen dut nik egiten duzuen hori? Ya os he dicho, prefiero no hablar con vosotros, porque luego es como decía el otro. No, si yo a los jugadores los pongo bien en el campo, pero es que luego se mueven. Entonces, si hablo con vosotros, me movéis las piezas y entonces pues ya no tengo razón. Y recordad que mi único objetivo en la vida es tener razón. Nos vamos a elevar a vista de pájaro. Vamos a empezar a pensarlo desde arriba. Egiten duzuen hori, zerekin dago erlazioan? Dei daiteken etnomotrizitate horrekin. Toda motricidad es cultural. Toda motricidad es cultural. Toda motricidad es cultural. Luego, no hay manera de escapar de nuestro acervo cultural llamado etnomotricidad. Orduan, gure iturria hori da. Eta gure helmuga. Porque ¿a dónde va ese caudal didáctico por el que vosotros cobráis? Vamos a decirlo claramente. Vamos a decirlo ya claramente. Vamos a quitarnos las máscaras. Que no iríais a clase si no os pagaran, como yo. ¿Qué modula esta relación? Pues lo que modula esta relación es lo que podemos denominar la frontera educativa, hezkuntzaren muga. En castellano yo hablaría de la frontera pedagógica. ¿Sí? Es decir, toda la reflexión pedagógica se ubica alrededor de vuestra labor educativa, intervención. Entonces, fijaos, niretzat heziketa fisikoa bada aztergaia, bada pentsatu, ulertu nahi dudan objektua. Objeto, representamen o signo, interpretante, signo avanzado. La materialización visible de la educación física son las actividades que proponéis. Pero el efecto, el signo avanzado de la educación física que queréis conseguir son los agentes que educáis. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el resultado educativo es el signo avanzado de lo que habéis propuesto con respecto a un objeto con el que estos se conectan sin saberlo. ¿Sí? Vamos a ir por aquí, porque ¿os siguen preocupando las tareas y las unidades didácticas? Si están todas en Internet. Y vosotros yo creo que ya tenéis una edad para poder utilizar los traductores de lenguas automáticos, porque vosotros sois capaces de detectar cuando una frase suena demasiado mal. Vosotros sois capaces de ir al ciberespacio y elegir entre aquello que se os ofrece con un cierto criterio. Fijaos qué interesante, cuando antes ha dicho David, ha hablado de recetas. Ha dicho, estos son recetas, la receta completa, no los ingredientes. Bueno, pues fijaos, pentsatzen baditugu jarduerak, zeintzu dira jardueren zeinuak ikus daiteken hoiek? Pues ikasleen portaera motorrak. Si yo voy a la clase de Aitor y sencillamente miro por un ventanuco y les veo hacer algo, fijaos, esa es la materialización de la educación física, pero es la materialización de la actividad. ¿Dónde está el salto de calidad con respecto a la comprensión de qué son las actividades, es decir, vuestros recursos de intervención? El no hablar de comportamientos biomecánicos o neuromotores y hablar de conducta. ¿Y cuál era la clave de la definición de conducta? Antolakuntza esanguratsua. Eta nork ematen dio zentzua esangura jarduerari? Jardulea. Eta zer da jardulea zuentzat? Zuen heziketa helburua. Baina hori da aztertzeko bidea. Azken finean, nola gauzatzen da jardulea?
Pues fijaos, ¿por qué podemos decir que los estudiantes cuando actúan manifiestan su personalidad? Porque entre las opciones de conducta del juego, ellos eligen unas y dejan otras. Y en el momento en el que vosotros habéis decidido venir hoy, en vez de quedaros en el instituto, habéis manifestado también rasgos conductuales que pueden ser meritorios. ¿Por qué decimos que nuestra asignatura, nuestro área es diferente? Porque estamos a la vista. Pero no estamos a la vista si nos quedamos en una concepción mecanicista del efecto de las actividades. Tenemos que pasar como mínimo por una concepción significativa conectada con la personalidad que elige. ¿Por qué la elección motriz es la clave de la educación física? Porque tenéis que educar para la acción, y la acción es intención y elección, es decisión. Y como padres sabéis que lo que más nos preocupa de nuestros hijos es que elijan y decidan bien. Más o menos. ¿Por qué la acción motriz es la punta de lanza de la educación física? Porque aquí, en lo que hacen vuestros estudiantes y lo que vosotros les permitís hacer o les ayudáis a conseguir, está la interpretación más avanzada de esa etnomotricidad convertida en educación física y manifestada en comportamientos motores. Fijaos, dicto, como dicen en Colombia, dicto en un máster en Colombia. Y hablando de educación física les dije, a ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿El ajedrez puede ser un contenido de educación física? Y dijeron, sí. Si os lo pregunto a vosotros, diríais que sí. No. Entonces dije, bueno, no les voy a convencer, lo único que les puedo decir es que su concepción de la educación física y la mía son distintas. Para mí no hay educación física que no pase por la acción motriz, y no hay educación física y no hay acción motriz que no pase por la producción corporal, por el comportamiento motor. Y esto es muy importante, ¿hasta dónde analizamos el cuerpo? ¿Hasta dónde lo quieres analizar para hacer bien tu trabajo? ¿Hasta dónde necesitas? Te lo advierto. Los electrones no están vacíos. A ver, vale, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí, ¿qué es lo que estaría? La etnomotricidad. Vale, ahí estaría la etnomotricidad. Hay un concepto y un elemento que os resulta muy cómodo, ¿no? El de concreción curricular. Entonces, digamos que si aceptamos que nosotros tenemos una cultura ludodeportiva, ludomotriz, en la que actuamos y a la que queremos contribuir, la concreción se realiza pasando de la etnomotricidad a la hezkuntza fisikoa eta heziketa fisikoa. Orduan, egin ditzagun galdera errazak. Cojamos el baloncesto. Ahí va, a ver, espera un poco. Bueno, pues esto vendrá después. Perdón. Entonces, ¿cuáles son para mí los elementos de la educación física? Y fijaos que la educación física entendida como un proceso de intervención. Hiru. Irakaslea, ikaslea eta eginkizuna. Eta zergatik da niretzat eskuartze motorra prozesu komunikatibo bat? Zuek komunikazioan sartzen zaretelako heziketan. Bi komunikazio bide dago. Ez zuzena eginkizunen bidez, edo eginkizunen bidetik. Eta zuzena aurrez aurre egiten den hori. Ze sortzen da bikote bakoitzetik. Beitu, ikasleak eta eginkizunak elkartzen direnean sortzen da akzioa. Eso es evidente. Hay que trabajar contenidos teóricos en educación física, hay que hacer exámenes teóricos, hay que ir al barrio a ayudar a los abuelitos a cruzar la acera. No lo sé, son vuestras decisiones. Son vuestras decisiones. La relación entre el irakasle eta eginkizuna sortzen da eskuartze estrategia bat. Eta estiloa nun dago?
klasean, eskoletan portatzen zareten era horretatik. Si os dais cuenta, cuando yo digo, ¿y dónde están los modelos? Es que estos son mis modelos. Niretzat zer da plangintza? Plangintza bada eskuartzearen dimentsioa zeinetan aztertzen dugun irakasleak hartzen dituen erabakiak eginkizunei por lo que respecta a las tareas. Zer da irakasketa, la instrucción, eskuartzearen beste elementu bat, eta dudarik gabe ikasketari eragiten dion elementu bat. Porque tenemos datos. Eta zer da, ahí va, barkatu. Bueno, lo pasamos. Entonces ya está, estamos acabando. Como os decía, si yo fuera a una tutoría con vosotros y os hubiera preguntado cada una de las cosas anteriores, ¿qué me habríais respondido? Entonces alguien habría dicho, es que el AMPA no permite que nos hagáis esas preguntas. Digo, bueno, como os decía, si yo tuviera que hacer vuestro trabajo tan difícil, para el que jamás me he sentido preparado ni capacitado, si yo tuviera que hacerlo, ¿cómo utilizaría yo esta manera de verlo? Har dezagun saskibaloia. Vale, zer da saskibaloia? Zer da saskibaloia? Saskibaloia bada talde duelo bat. Beitu, es una pena que no se vea, pero fijaos, en el pie de foto Pagleba ponía arretatzua uneko akzioan, baina jadanik datorren akzioan. Zer da saskibaloian ondo jokatzea? Vale? Eta pentsazazue, ez dago erantzuterik galdera horri eredu teorikorik gabe. Behar duzue eredu teoriko bat, teoria bat, egia esan baduzue teoria bat. Zer da saskibaloia? A ver si sale. Bada talde duelo bat. Eta zein da saskibaloiaren kompetentziaren elementu nagusia? Praxema. Zeinu dira jokalariak, nola sortzen dira eta nola kontrolatzen diren saskibaloiaren praxemak. Este es el fundamento del Teaching Games for Understanding. Este es el fundamento de toda vuestra acción educativa, porque todo es un praxema, y en esto yo no estoy de acuerdo con Pierre. Todo es para vosotros un signo de acción que vincula o que os vincula con el nivel de competencia de ese estudiante. Orduan, orain ateako da esaten espero nuen hori. Beitu, hemen baditugu eredu hori, ezta? Eta badago 3 galdera egiteko eredu horretan. Saskibaloia gogoan izan da, galdetu behar diogu saskibaloiari zer da, zergatik izan behar da, edo izan behar du heziketa fisikoan, eta zertarako balio du. Zer da saskibaloia? Saskibaloia bada elementu kultural nagusi bat. Saskibaloia bada gure kultura ludomotrizitateko elementu bat. Zergatik egon behar da saskibaloia? Semiotrizitate estrategikoa abian jartzen duelako. Y es verdad, ¿podríamos hacer una educación física significativa y relevante sin baloncesto? Sí, pero si hemos aceptado que hay 5 tipos de competencia, tendremos que trabajar la competencia estratégica, semiotriz estratégica. Eta zertarako saskibaloia? Kode praxemiko bat ikasteko. Zer nahi duzue ikastea? Kode praxemiko bat. Vale? Eta 3 galderak ere sortzen dira. Ze praktikatu behar da, zer esan behar zaieta noiz, eta nola egiten den ondo. Eta ikustezagun galdera hoiei erantzunak. Beitu, qué frase más bonita. En réalité, les maîtres de jeu, ce n'est pas les maîtres le jeu. Y fijaos, aquí es donde las bases teóricas del currículo de educación física
en mi opinión, fallan. La clave del aprendizaje y la clave de la intervención no es el maestro, son las decisiones del maestro. Porque no hay manera de aprender si no es practicando aquello que se debe practicar. Y es verdad, la responsabilidad solamente se aparca, se externaliza. Y ya veremos qué consecuencias tiene eso. En realidad, el amo del juego no es el maestro, sino el juego. Un sistema de reglas que impone sus dictados, un sistema que tiene su propia lógica y que define el universo de las acciones y las conductas permitidas. Y aquí es donde la falta de modelo en los modelos se hace más acuciante, porque permitidme que os lo diga, es que es muy fácil. ¿Qué es la lógica interna del baloncesto? Es un sistema de relaciones con los demás, un sistema de relaciones con el tiempo, un sistema de relaciones con el espacio y un sistema de relaciones con los objetos. Es que no es difícil. No es difícil. Y entonces aquí es donde a mí se me saltan las grapas. Porque siendo relativamente complejo, elegimos complejidades que además de inservibles son más complejas todavía. Y lo siento, pero vuelvo a hablar de la neurociencia. Fijaos, badakigu, egoeren estrukturek ikasketak determinatzen dituztelako. Badakigu. Badakizue. Si os hiciera la pregunta de ¿es el atletismo el deporte base y fundamental de todos los deportes? Ahora ni entienden la pregunta. Vosotros sois tan prudentes como para no responderla. Pero cuando Parleva puso con Egui Dugas y dijo, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer 8 sesiones, vamos a coger el atletismo, deportes colectivos y juegos de colaboración-oposición. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que es verdad que los juegos tradicionales de colaboración-oposición son buenos para aprender a jugar deportes colectivos. Leche, pero lo que encontraron también es que al revés también es que los deportes colectivos son buenos para aprender a jugar los juegos tradicionales de colaboración-oposición. ¿Sabéis qué es lo que no ha funcionado? El atletismo. Quienes hacían atletismo no aprendían ni juegos ni deportes. Cuando hicieron esto, neutralizaron una variable fundamental, que era el estilo de intervención. Dejaron que fueran las tareas las que realizaran todo el trabajo. Luego, estos resultados son exclusivamente referidos a la transferencia provocada por la similitud estructural. Pero claro, ¿cómo pudieron decir que alguien mejoraba o no mejoraba? Evaluando las conductas manifestadas, evaluando la competencia motriz, lo que nosotros ahora hablaríamos de evaluando la competencia. Por cierto, cuando hablamos de competencia, que sepáis que estamos hablando de una manera peculiar, o hablan. No hablan en el sentido chomskiano de aquellos parámetros neurocognitivos que sustentan las competencias. No hablamos de tipos de esquema corporal, que quizás sería lo suyo, quizás sería lo suyo. Y fijaos, ahí tenéis un artículo muy bonito en el que Egui Dugas dice, a ver, ¿cómo digo yo que alguien es bueno, muy bueno o extraordinariamente bueno jugando a baloncesto? Dice, pues fijándome en lo que hace, pero fijándome en las conductas que manifiesta, sin balón, con balón en función de los compañeros, en función de los adversarios, y luego teniendo un sistema, chicos, sostenible, un sistema sostenible. Yo os advierto que yo como padre, a mí me asustaría que alguien me tuviera un sistema de muchas rúbricas, muchos conceptos, muchos elementos, unas técnicas maravillosas de registro y evaluación. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que está dedicando el tiempo. El problema es que no es que eso sea malo, el problema es que eso consume tiempo. Y luego tenemos una manera de puntuar. Luego, fijaos, ¿es posible saber cuando alguien resuelve bien una tarea? Sí. Y fijaos,
Vamos a llegar a lo último ya. Hemos dicho que en la investigación anterior habían neutralizado la variable didáctica, bai? Hor dituzue plangintza berbera, baina zabalduta. Tenéis, perdonad, a ver dónde veníamos. Se hacen juegos tradicionales, se practican deportes. No, se evalúa, perdón, se evalúa. Se practican juegos o deportes y atletismo. Y aquí tenemos pre, post y la diferencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Atletismoak praktikatzeak ez du eraginik. Ez ona erra. ¿Vale? Ez dute jokatzen ulertzen, ez dute jokatzen ikasten. Baina, hemen bai, ezberdintzen da, ze nolako estilo erabili zen, eta bi estilo erabili zuten. Ludikoa deiturikoa, edo nik deitutakoa, semiotikoa, el comprensivo. Y fijaos, las diferencias son claras. Ganancias de alrededor de 3, ganancias de alrededor de 5. Por supuesto que la manera de explicar, orientar, ayudar a comprender sirve, pero no os olvidéis, en los 5 dominios semiotores, porque toda tarea exige la puesta en marcha de unos principios de acción propios. Y la exploración y la utilización efectiva de esos principios es más rápida y eficiente con la ayuda de un buen profesor. Orduan, irakasteko estiloak balio handia du? Bai. Y fijaos qué juego de palabras tan bonito se puede hacer. Irakastea bada, erakustea, ikustea. Tenemos que hacerles ver lo que sucede. Irakasteko estiloak balio handia du? Bai. Estrategia proposa den heinean. Porque ya puedes explicarle cómo correr en baloncesto, la técnica correcta de atletismo y de lanzar biomecánicamente, que eso no es baloncesto. Bueno, estamos llegando al final. Esan nizuen bezala. Bost aukera neukan, eta azken finean geratu nintzen errezenarekin. Porque sé que es lo que estáis pensando desde hace rato. Decís, el tío se lo está pasando bien, luego vamos a dejarle que disfrute. Lo sé. Pero ahora es cuando me vengo. Y os digo, eta guzti horrek zertarako balio du zuentzat. Orduan, nola da posible hori garatzea? Beitu. Horiek ziren lau galderak, ¿está? Y no os olvidéis de que mi planteamiento era, ¿vosotros creéis que un padre tiene derecho a haceros la pregunta, oye, pero ¿qué es la educación física en realidad? Y ahora os pregunto, ¿qué le contestáis? Como metáis la palabra salud en la explicación, pues ya empezaremos a dejar de ser amigos. Porque ¿quién es el que más sabe de salud? El médico. O los jóvenes que no saben que la muerte existe. Orduan, zer da hezkuntza fisikoa? Porque reconoced que hay días en los que os decís a vosotros mismos, ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Quién me mandaba a mí meterme en esto de la gimnasia? Baina galdera erreala da, Ze pentsatzen duzue esperantza galtzen duzuenean? Beitu, cuando recuperáis de ese bajón, en realidad lo que estáis haciendo es recordar
por qué os apasiona la educación física. Y con una cierta dosis de autocomplacencia, pues convenceros de que vuestra pequeña contribución hará un mundo mejor y más feliz, no sabemos cómo ni cuándo. Vale, zein da motrizisten euskarri teorikoa? Porque estoy harto, Sagu, de que nos deis el peñazo con las juntas de evaluación y que me han obligado a levantar la nota y que es que el otro piensa que lo que hago no vale. Bueno, ¿cómo les explicáis que valéis mucho? Pero claro, escuchadme, tendréis que apoyaros en algo. Y ya te digo que el lóbulo no da la respuesta. Porque te voy a decir más. La clave de la competencia en baloncesto son las neuronas espejo. ¿Dónde están? Pero ¿nos importa dónde estén? No, lo que nos importa es dónde está el balón. Zenbat kompetentzia motor dago? Daude. Hagoin 10. Esta seria, ¿verdad? Esta pregunta ya da menos gracia. Y ahora es cuando alguien dice, joder, por supuesto, si Amorebieta llegó a primera división, un chiste para entendidos. Eta beitu, hemen trampa zein da, lan bikaina. Nik badakit egiten duzuen hori ona dela. Hobe esan daiteke? Beti, ezta? Eta bukatzeko, nola gauzatzen da heziketa fisikoa? Pues lo siento, chicos, pero en este caso soy tajante. Akzioa motorraren bidez. Bueno, mila esker.